Entonces, bueno, vamos a hacer un repasito. Sé que muchos de ustedes tal vez no han estado en las clases anteriores, entonces vamos a hacer un repasito donde vamos. Estamos viendo la creación y vamos a ir a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y estamos viendo cómo Dios hizo las cosas. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Y tenemos en Génesis 1.1 el bosquejo general. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Notemos que ese es como el todo. Entonces es como el global. Y después en los siguientes versículos pues vamos a ir viendo cómo se desarrolla y cómo se amplía todo eso. ¿Listos? Entonces, ¿qué pasó en el primer día? Notemos que la Biblia da por sentado que Dios es el creador, da por sentado que Él es el causante y quien produjo absolutamente todo lo creado, pero también lo otro que debemos notar es que lo hizo en un orden. Y ese es un orden y hoy vamos a terminar el tiempo de la creación para que ustedes se den cuenta de la progresión lógica que tiene esto y lo ilógico también del tema del evolucionismo. Entonces, inicialmente, ¿qué pasó en el siguiente día? Dios creó, y dice la Biblia, que la tierra estaba con dos adjetivos. ¿Cuáles son esos? Desordenada y vacía. Y hace 8 días estuvimos viendo, ¿qué va a hacer Dios? Va a poner en orden y va a llenar. Entonces, ¿qué creó Dios? En el versículo 2 tenemos como una esfera de agua. Dice el texto bíblico que el espíritu y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, noten ahí, faz, que es como la cara, un abismo que nos habla de profundidad, y otra cosa que nos enseñó Iberi, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, de manera que el Espíritu Santo estaba trabajando sobre esa faz de aguas. ¿Listos? Entonces Él estaba ahí. Teníamos una esfera de agua. ¿Qué pasó después? Dice el texto bíblico que ¿qué hizo Dios? Ustedes se lo saben de memoria, ¿no? ¿Qué pasó en el siguiente día? Dios hizo una separación entre qué y qué, luz y tinieblas. Notemos que hace 8 días estuvimos mirando que la luz, dijo Dios, sea la luz. Entonces, había tinieblas cubriendo absolutamente todo, pero ahora Dios ya va a hacer la distinción entre luz y tinieblas. No creó la luz, no dice el texto bíblico que la creó, sino le dijo, sea. Y ahorita estábamos sin luz aquí y se veía un poco más oscuro, pero cuando se encendieron los bombillos, pues vemos con mayor claridad. La luz no es el sol. Entonces, si ustedes comparan el relato bíblico con el evolucionismo, ¿cómo comienza el evolucionismo? Ayer estaba leyendo un poco acerca de eso y empieza con explosiones y empieza con el sol, pero ustedes se van a dar cuenta y hoy vamos a notar que el sol vino mucho más adelante. La evolución no explica el origen, la evolución explica el origen de la vida, la evolución de las especies, es una teoría. Sí, pero realmente cuando vamos al evolucionismo requieren también del origen y el comienzo de todo. Y hay muchas cosas que han surgido hoy día, como Big Bang, como teoría de cuerdas y una cantidad de cosas. Pero lo que debemos tener en cuenta es que hay dos perspectivas en cuanto a de dónde venimos. La primera perspectiva, ¿cuál es? Lo que ustedes tienen ahí en sus manos, la perspectiva de Dios. La segunda, ¿cuál es? Lo que dice el hombre. Y el hombre cambia. Y si ustedes se dan cuenta, pueden leer a Hawkins, a Dawkins, a Carl Sagan, todos estos, tanto filósofos como también físicos y muy eruditos en ciencia, y tendrán sus discrepancias, tendrán sus diferencias en cuanto al origen de la vida. Algunos refutan, otros dicen esto no puede ser, otros dicen que la teoría del Big Bang está mandada a recoger y tienen muchos datos. Pero todo eso, ustedes lo pueden condensar en es lo que dice el hombre, ¿sí? Entonces, todo lo que dice el hombre o lo que dice Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que el hombre, ¿algún hombre estuvo en la creación? No. Ni Hawkins, ni Dawkins, ni ninguno de esos, ni Carl Sagan estuvo allá en el comienzo para decirnos
por sus ojos, por lo que testifican, así comenzó todo. Pero también otra cosa que hace el hombre, ¿qué es? Mentir. ¿Los hombres mienten? Sí, mienten, dicen mentiras. Y lo tercero, que es la característica del hombre, que es que cambia de opinión. Ustedes hoy día pueden pensar, qué pereza la clase, pero 8 días después, o tal vez después digan, ay no, chévere, mira, he aprendido. ¿Y qué pasa? Nuestra posición cambia. Y el hombre, por lo general, cambia de opinión. Lo que ustedes piensen hoy día, tal vez en 10 o 20 años puedan cambiar de opinión. Entonces, ¿el hombre qué es? Mentiroso, cambia de opinión y no estuvo ahí. ¿Usted le creerían a alguien que tenga esas características? Que dice mentiras, que no es un testigo ocular y que cambia de opinión. Entonces, notemos que esa es la posición del hombre y eso es lo que muchos de ustedes tal vez han escuchado y han estudiado. Y es bueno que puedan contrastarla. Ahora, ¿quién es Dios? Y hasta el momento estamos conociendo a Dios y nos vamos a dar cuenta a la luz de la Biblia que Dios estuvo en la creación y nos cuenta desde su perspectiva quién es Él y cómo vino todo. Pero también entendamos que Dios no va a mentir. ¿Y cómo vamos a saber eso? Porque a través de la historia, Él nos va a contar su historia a través de la Biblia y ustedes se van a dar cuenta que Él no miente. Pero también Dios no cambia de opinión. Lo que Él piensa del hombre, como vamos a ver dentro de 8 días, sigue vigente hoy día y eso no cambia. Todo su pensamiento está plasmado en la Escritura y su opinión no cambia a lo largo de los siglos. Él sigue siendo inmutable. Ahora, bueno, entonces teníamos esta esfera del agua y tal vez gracias Joel por la claridad. Entonces, separación de luz y tinieblas, ¿qué hizo Dios después? Dice en el versículo 6, luego dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas, de manera que Dios tomó esa esfera de agua y le dijo, divídase, sepárese, y puso un espacio entre esas dos capas de agua. Entonces, hagan de cuenta que puso una ligera capa de agua exterior y otra en el interior. Tenemos agua y agua. Y esto de la mitad, ¿cómo lo llamó Dios? ¿Cómo lo llamó? Cielo. Expansión. Expansión, cielos. ¿Listos? Ustedes pueden tomar un vaso de agua y hablarle y decirle que se separe. No. Sí, nos dan risa y nos causa curiosidad. Pero ¿qué pensamos de alguien que sí lo puede hacer? ¿Sí? Pensamos que es un Dios todopoderoso. ¿Cuántos de ustedes conocen el mar? ¿Algunos han ido al mar? Listos, pero si no hemos ido al mar, hemos visto cómo es en las películas. Y cuando tú vas caminando en la playa, hay un cierto punto en donde la arena está mojada y te pueden llegar las olas y mojar tus pies. Pero no tiene que el mar tiene un límite. Y ustedes pueden gritarle al mar todo lo que quieran y el mar no se va a abrir, el mar no se va a separar. Y cuando yo pienso en un Dios que solo con hablar separó las aguas y pienso en la majestuosidad del mar, yo pienso, ese Dios es todopoderoso. Ahora hizo esta separación. ¿Qué vino después? Sigue diciendo el texto bíblico que después le dijo al mar que se juntara en un solo lugar y que se descubriera lo seco. Entonces, ¿lo seco dónde estaba? ¿Dónde estaba lo seco? Debajo de las aguas, porque se descubrió dónde estaba. Estaba cubierto por aguas. Entonces vino lo seco. ¿Y qué le dijo Dios después a lo seco? Produzca hierba verde, hierba que dé semilla. Ustedes usan su imaginación para decir que esos son árboles y son algunas plantas. ¿Listos? Hasta ahí vamos en el relato bíblico, en lo que vimos la vez pasada. Y ahora vamos a leer versículos 14 al versículo 18. Entonces ustedes lean en sus Biblias, yo voy a leer aquí y después les voy a hacer unas preguntas de comprensión de lectura. ¿Listos? Sé que usted lo ha leído muchas veces, pero vamos a examinar algunos detalles. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así.
E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Pregunta de comprensión de lectura. ¿Qué creó Dios en este día? Tienen que volver a mirar en sus lumbreras. Lumbreras. Entonces vamos a anotarlo acá. Lumbreras. ¿Cuántas? ¿Sí? ¿Tres? ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántas creo? Miren en sus Biblias. ¿Cuántas creo? ¿Dos? ¿Quiénes dicen que dos? Dos grandes lumbreras. Dos grandes lumbreras. ¿Cómo se llaman esas dos grandes lumbreras? No, en la Biblia. Ok, listos. Entonces Dios creó las lumbreras, pero también dice la Biblia que creó las estrellas. Entonces tenemos en nuestra expansión, ¿en dónde las puso? En el cielo. En la expansión, en los cielos. Entonces tenemos un sol, tenemos una luna y tenemos unas estrellitas. Dios las puso en la expansión. Ahora la siguiente pregunta de comprensión. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Hablando. ¿Ustedes pueden hablar y que algo se haga? No. Ayer nuestro hermano Diver hizo el aseo, pero piensen en un momento, ese salón está totalmente desorganizado y se paran en la puerta y dicen, sillas, acomódense. No, solo Matilda hacía eso. No se puede hacer. Pero ahora pensemos en alguien que sí lo hace, que es Dios. Dice, habla y las cosas se hacen. Entonces, ¿cómo es ese Dios que estamos conociendo? Es un Dios poderoso. Entonces, ¿cómo lo hizo? Ya sabemos con su palabra. ¿Para qué lo hizo? Miren el texto bíblico y me van a decir. Hay varios propósitos, entonces vamos a ir en orden. Me dicen qué versículo y qué propósito ven de crear las lumbreras. ¿Listos? ¿Quién me dice algo? Yo. Dime. 15 dice. Versículo 15, dime. Dice, para alumbrar sobre la tierra. Alumbrar sobre la tierra, ok. Voy a ponerlo aquí. Voy a poner alumbrar. ¿Listos? ¿Qué más? ¿Otro propósito? Sara, Sofía, no. Dime, Sarita. En el 14 dice para que sirva de señales. De señales. ¿Listos? Sofi, ¿tienes otra? ¿O ya te lo dijeron? Para que señalaran el día o pues para que señalaran la noche. Ok. Señorear día y noche. Noten ustedes, cuando ustedes lean la Biblia y quieran buscar para qué, o el propósito, deben buscar la palabra para o por qué. ¿Sí? Eso se expresa el propósito de cualquier cosa. Si yo les digo, este salón está limpio para que ustedes estén cómodos, en mi frase, el para que ustedes estén cómodos explica el por qué hacemos aseo al salón. ¿Sí? Entonces, para que tengamos esa palabra muy clara. ¿Alguna otra? ¿Algún otro propósito? Alumbrar, nos sirvan de señales, nos sirvan para señorear. Miren el texto bíblico y me dicen. En el 28. ¿Qué en el dice? 18 para separar la luz de las tinieblas. Ok. Para separar la luz de las tinieblas. ¿Qué más? ¿Algún otro? ¿No? ¿No? ¿Algún otro más? Pensemos en esto, en esta lista. Esto es tal vez ampliar las señales. ¿Alguien dijo algo? Era bueno. Ok, era bueno. Listo, ya vamos para allá. Entonces, alumbran señales. ¿De qué nos señalan? Bueno, ¿qué es una señal? Empecemos por ahí. ¿Qué es una señal? Es una muestra. ¿Sí? Es una muestra. Una muestra, ok, una marca. Ustedes van montando en un bus y ven una persona cogida de la baranda y lo ven con un anillo de oro en su mano. Bueno, de plata, lo que sea. ¿Qué significa eso? Eso se va a pasar. Porque está ¿Qué casado. está pasando?
Ok, está casado. Tiene una simbología esa marca y esa distinción. ¿Sí? La señal, ¿qué es? La señal es una marca que nos hace como una especie de recordatorio, que nos identifica, que nos señala, nos indica algo. Entonces, cuando ustedes ven, pues digamos que comúnmente, una persona con un anillo, ustedes dicen es una persona que está casada. Ven el arco iris y ¿qué deberían acordarnos? ¿Del LGTB? No. ¿Qué es? Es una marca que Dios puso ¿de qué? De una promesa. ¿Cuál promesa? Entonces, cuando ustedes ven el arco iris, no vayan a pensar en, ay, sí está la bandera. No, esto lo creó Dios como una señal para acordarse de una promesa que Él hizo. ¿Listos? De no volver a destruir a la tierra con agua. Entonces, una señal. ¿Qué señales nos da las lumbreras que Dios creó? Según el texto bíblico. ¿Ya lo miraron? Pues el sol marca el día y la luna la noche. Sí, ok, ya lo tenemos aquí. Separa la luz de las tinieblas, entonces marcan día y noche. ¿Qué más? ¿Las señales para qué son? Aquí en mi catecismo separa las estaciones para días y años. Ok, entonces 3 cosas supremamente importantes. Estaciones, días y años. ¿Qué hace un día? ¿Qué distingue Dios como un día? Y nosotros ya, ustedes por cosas científicas, cosas que estudian, se dan cuenta que el sol y la luna son de señales, son de una marca. Cuando nuestro hijo mayor tenía como año y medio, 2, él salía y se asomaba por la ventana y me decía una frase: ya es de noche. ¿Y cómo un niño tan chiquitico podía saber que ya era de noche? ¿Por qué? Por la luna. Él se asomaba y decía: ya salió la luna, ya es de noche. De manera que nosotros, Dios tiene un propósito al crear cada cosa. Piensen en eso. Dios no creó el sol y la luna porque sí, porque fuese muy bonito, aunque son bonitos, sino tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? De señales. ¿Y señales para quién? Para días. Ustedes saben que nuestro planeta gira en torno a su eje en cierto grado y a cierta velocidad está girando, y todo está estrictamente planeado. Charlábamos con un físico que estuvo en una conferencia a principio de año, y si girara a cierta velocidad más, nosotros saldríamos volando. Y si girara para el otro sentido, saldríamos volando hacia el otro lado. Es una cosa que es un gran diseño. Ahora, la luna también tiene propósitos. ¿Qué hace la luna? ¿Ustedes saben qué hace la luna? Controla las mareas. Ayuda a las mareas. Entonces, creo que es la luna llena, no estoy bien, ustedes pueden averiguar el dato. Cada cambio de luna, las mareas aumentan. Y es como si, esto es como si jalara el agua, hiciera que se ampliara más y que la tierra se achatara más cuando hay cambio de luna. ¿Y cada cuánto cambia la luna? ¿Cada 14 días? ¿Cada cuánto hay una luna, un cambio de luna exacto? 15. Es cada mes, ¿sabían eso? Entonces miran esos calendarios y deténganse a ver un calendario y se dan cuenta que más o menos es cada 30-31 días que hay un cambio de luna. Hay varias fases de la luna, pero antes de existir calendario, las personas medían, y si una mujer estaba en gestación, decían: le faltan 5 lunas para dar a luz, y medían por las lunas, entendiendo que son también una señal que distingue para medir el tiempo. Entonces, estaciones. Nosotros no tenemos estaciones, pero ¿cada cuánto son las estaciones? Las estaciones, ¿hay cuántas estaciones? 4, y son en un cambio de un día exacto. Y pueden planear su verano, invierno, otoño, y es exacto el cambio de tiempo. Listo, entonces Dios crea con propósito, pero también notemos ¿para quién es todo esto? ¿Para quién es el sol y la luna? Entendiendo el propósito. Para toda la creación. Para toda la creación, ¿ok? Para nosotros. Piensen, ¿para quién Dios dejó la luna? ¿Para quién dejó Dios el sol? Y busquen en esos versículos una frase que se repite mucho, en esos versículos que acabamos de leer, versículo 14 al 19. Hay una frase que está varias veces.
A ver, miren ahí y me dicen cuál es. Expansión de los cielos. No. A ver, miren ahí, lean su texto bíblico otra vez. Y hay una frase que está un par de veces. ¿Cuál es? Dios. Bien. Una frase, no solo busco una palabra, sino una frase completa con sujeto. Miren, Para miren. que alumbrara ¿Alumbrará sobre dónde? la tierra. Ah, ok. Y tienes en cuenta de esa frase, que es muy interesante. ¿Para alumbrar sobre dónde? La Tierra. ¿Notamos eso? Ahora piensen quién está en este planeta. Todos. Nosotros. ¿Para quién está Dios creando todo esto? ¿Para quién Dios le está dejando que sirvan de señales? Aunque los animales entienden las señales, los gallos en el campo, si empiezan a ver el que se empieza a oscurecer, ¿qué hacen los gallos y las gallinas? Bueno, se van al gallinero a dormir, ¿sí? Porque saben. Y cuando hay un eclipse solar total, los animales se confunden y es como que, uy, me voy a dormir y ¡fum! Y vuelve a salir el sol y se quedan poco. Pero también les sirven de señales a ellos. Ahora pensemos en todo este relato bíblico de Génesis, ¿qué nos deja ver aquí? ¿Cuáles son los dos escenarios de Génesis capítulo 1? ¿Cuáles son esos dos escenarios? Cielos y tierra. Y ahora estas señales son para alumbrar ¿a quién? La tierra. Entonces, ¿será que Dios está dando importancia a este planeta? Sí. Y ya vamos ahorita al final a meditar un poco acerca de eso. Ahora vamos, como al final de cada día hay otra frase que se vuelve a repetir mucho. ¿Cuál es esa frase? Al final de cada día Dios dice algo. Versículo 18 al final. Y vio Dios que era bueno. Versículo 12 al final. Y vio Dios que era bueno. Y así en cada uno de los días está esa frase. ¿Qué significa que sea bueno? Vamos a pensar. Dios estableció y dejó un propósito para lo que crea. Si yo hago esta mesa, yo digo, esta mesa me sirve para apoyar mi maleta, para apoyar mis marcadores, y tengo un propósito. El sol y la luna, Dios los creó con un propósito. Cuando vamos a llegar al final de la creación, ¿sabes quién va a venir? El ser humano. ¿Y qué Dios tiene con el ser humano? Al igual que con el sol y la luna, un propósito. De manera que nosotros debemos ver que la bondad de Dios, lo que dice que Dios es bueno, es porque Dios lo crea con un propósito y es bueno porque cumple ese propósito. Cuando mi esposa, hace años, compramos una lavadora, mi esposa siempre se quejaba de esa lavadora. Y no sé si ustedes han visto que cuando uno mete la ropa a veces sale con unas manchas así todas blancas, que a ustedes les toca ponerse a limpiar, quitarle eso. A veces es porque dejamos papel higiénico, pero a veces ¿por qué es? Porque la lavadora está con el filtro tapado. ¿Y qué pasa? ¿Está lavando? No. ¿Y qué pasa con esa lavadora? ¿Qué decimos? Esta lavadora es muy mala. ¿Por qué es mala? Porque no cumple lo que está diseñada. Pero ahora, ¿qué vemos en lo que Dios hace? Que lo que Dios hace cumple el propósito. ¿Listos? Entonces, vamos a leer el siguiente pasaje, versículos 20 al 23 de Génesis capítulo 1. ¿Listos? Vamos a volver a hacer el ejercicio. Ustedes lo leen ahí mentalmente y me van siguiendo en la lectura. Versículos 20 al 23 dice así la palabra. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense en las aves en la tierra. 23, y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Volvemos a hacer el ejercicio del pensamiento. No miren sus Biblias. ¿Qué creó Dios? Los monstruos marinos y las aves. Ojo. Las aves de los cielos y la tierra. Ahora notemos que Dios le dijo en el versículo 20 a las aguas. ¿Sí lo notaron? Produzcan las aguas seres vivientes. Los peces. Yo les pregunté, ¿qué creó Dios?
Y la respuesta es que Dios creó los grandes monstruos marinos en el versículo 21. Pero también habló y le dijo a las aguas que produjeran animalitos, son pescados. Pero Dios creó, y hay tres cosas que Dios crea en Génesis 1. Los cielos y la tierra, los monstruos marinos y el ser humano. Las demás cosas, Él emitía la voz y se creaba. Cuando uno lee todo este tema de la evolución, siempre hablan del agua, ¿no? Y que el agua emergieron seres diminutos. ¿Tú me ayudarías con eso? ¿Sí? Bacterias, cosas que fueron cambiando y evolucionando millones y millones de años. ¿Dime? Ok. Entonces se necesita mucho tiempo y se necesita también agua. Y ustedes se dan cuenta, el agua es supremamente importante para la vida. ¿Y dónde Dios puso el agua? Lo puso en la expansión, pero también en nuestro planeta. Y del agua, dice el versículo aquí, produzcan, en el versículo 20, Dios emitía su palabra y salieron animales del agua. Hoy en día hay misiones a Marte, hay misiones en otros planetas y hablábamos y charlábamos con este hermano que pues sabe mucho de todo este tema. Y cuando busca la NASA, buscan en otros planetas. ¿Y qué es lo primero que buscan? Agua. Y porque saben que si encuentran agua, encuentran vida. Pero resulta y pasa que Dios puso agua en todo lado. Pero esa agua que está puesta en todo lado no es siempre líquida, porque el agua está en varios estados. ¿Sí? Entonces, en las estrellas, en muchos sitios se encuentran agua, pero no encuentran agua líquida. Y si no hay agua líquida, no hay vida. El agua líquida es sumamente importante para la vida. Y nuestro planeta la tenemos, y siempre nos dicen, cuiden el agua, no sé qué. Ahí está también el propósito también del agua. Y vemos que en la Biblia Dios produce a partir del agua estos seres vivientes aquí. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Dios? Con su palabra. ¿Listos? Ahora pensemos, Dios crea los monstruos marinos. ¿Cómo los cataloga Dios al final del versículo 21? Versículo 21, ¿ya lo vimos? Era bueno. ¿Vio Dios que era bueno? Hay muchos monstruos marinos que ni siquiera nosotros conocemos. Conocemos más del mundo, de esta parte del universo, que la profundidad de los mares. Y siempre pienso cuando llego a Apocalipsis, y hay una de estas señales que envía Dios, que hay una que contamina el agua del mar. Y dice que murió la tercera parte de los seres del agua. Y hay más cantidad de agua que tierra sólida en nuestro planeta. Y cuando yo pienso en Apocalipsis, yo digo, uy, la gente se va a sorprender de muchos animales que aparezcan así flotando. Y wow, nunca habíamos visto este animal, no sabemos qué es. Y monstruos marinos, gigantes. La Biblia habla de algunos monstruos muy interesantes que botan fuego por su boca. Entonces, algunos de agua que botan fuego, eso es mucho más sorprendente. Ustedes lo pueden examinar y muy seguramente en algún momento charlaremos de eso, tal vez en otro contexto. Entonces, vamos a leer ahora versículos 24 al 25. ¿Listos? Síganme en la lectura. 24 al 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Estamos llegando al día sexto. Y ahora, ¿qué está creando Dios? Voy a limpiar acá. Los animales. Ok, ¿cómo los hizo? Entonces tenemos animales de la tierra, que me quedó ya atrasado mi dibujo. Entonces hay monstruos marinos y ahora vamos a tener animalitos acá. Son animales. ¿Listos? Usen su imaginación. ¿De dónde vinieron esos animales?
¿De dónde? ¿Quién lo dijo? Ah, ok. Así que con los tapabocas no sé ni cuándo están bostezando, ni cuándo se están riendo, ni quién está riendo. Ya casi no los van a quitar, muchachos. Entonces, ¿de dónde vinieron? De lo seco, de la tierra. Ahora, ustedes tienen mascotas, ¿sí? Algunos de ustedes tienen mascotas. ¿Se les ha muerto una mascota? Oh. ¿Y qué hacemos con esa mascota cuando se muere? La botan por la cisterna y bajan la cisterna. ¿Qué hacen con una mascotica? Bueno, pero si tienen un pescado podría ser una buena forma. ¿No? ¿Qué hacen con la mascota? Hacen un sepelio. ¿Y dónde lo ponen? En una caja. En una caja. ¿Y a dónde? Ok, bueno. Más trágico. Y termina en Doña Juan. ¿Y qué pasa con ese animal? Dime. ¿Alguno de ustedes ha sacado su animalito después de haberlo sepultado un tiempo? No, no han hecho eso. No. Bueno, tampoco les estoy invitando a que lo hagan, pero ¿qué va a pasar con el animalito? Se descompone y ¿qué va a pasar? Se vuelve polvo. Notemos cómo creó Dios. Piensen en el mar, piensen en la tierra. La tierra produjo animales, esos animales viven, también consumen alimento, pero noten el proceso lógico. ¿Qué hizo Dios primero, los animales o la comida? La comida. ¿Los animales o la comida? La comida. Ahora, ¿qué nos produce la hierba verde? Comida, y además de comida, ¿qué nos produce? Alimento, comida, ¿qué más? Oxígeno, muy bien. ¿Y qué más? ¿Hay otra cosa que nos dé las plantas? Madera. ¿Y para qué sirve la madera? Entonces Dios tiene propósito en poner primero la hierba verde, los árboles, y después sí traer los animales. Claro. Si hubiese creado primero a los animales, ¿qué hubiese pasado? Que no tenían cómo respirar. Aunque Dios los hubiese podido haber sustentado. Pero noten también lo que es el proceso lógico del texto bíblico que estamos analizando. Primero vino la comida y después llegaron los animales. ¿De dónde vinieron los animales? De la tierra. ¿Qué pasa cuando un animal muere? Es sepultado y ¿a qué vuelve? Vuelve al polvo. Si pudiéramos hacer un examen de los animales, ¿qué encontraríamos ahí? Que tienen partículas y minerales que están contenidos ¿en dónde? En la tierra. Nosotros, vamos a verlo más adelante, venimos del polvo. Y como tal, por venir del polvo de la tierra, venimos con ciertos minerales que están en nuestro cuerpo, que también están en el polvo. Y vamos a volver al polvo cuando muramos. Ahora, Dios diseñó este planeta para que Dios lo sustenta. Pero si ustedes notan, ¿qué pasa con un animalito muerto? Muere y vuelve al suelo. ¿Y eso qué hace? Ayuda a otros árboles también a crecer. No se pierde nada. ¿Ustedes se dan cuenta que no se desperdicia absolutamente nada? Ustedes usan el baño, bajan la cisterna. ¿A dónde va esa agua? A las alcantarillas. Y después de las alcantarillas, ¿a dónde va? Las casas. Va a un caño, y después del caño, ¿a dónde va? Y después del río Bogotá, ¿va a dónde? Al océano. Va al Magdalena, y después del Magdalena ustedes se comen un delicioso bagre incapaz que come los desechos del Magdalena, y nos lo comemos ahorita en Semana Santa, que es tan delicioso. ¿Y el Magdalena a dónde llega? Al mar. Y el mar. Y ya cuando se junta en el mar, ustedes se dan cuenta, con los que conocen el mar, que el mar es salado. ¿Sí? ¿Y es salado por qué? No porque a Dios le guste todo salado, sino porque tiene esa cantidad de sal exacta que hace purifica el agua. Muy la limpia. Sí. Entonces todo está en un ciclo que Dios lo diseñó perfecto. Notemos que Dios no toma nada al azar. Y Dios no dice, ay, pues voy a crear esto, no sé para qué me sirva, después pienso. No, todo tiene un propósito, todo tiene un diseño. Y Dios, al final de cada día, vio que lo que había creado, ¿qué era? Bueno. ¿Y es bueno por qué? Porque cumple el propósito. Ahora, ¿qué le dijo Dios a estos animales? Ya para terminar.
Versículo 22. Y Dios los bendijo. ¿A quién bendijo? ¿Cuál es la bendición de Dios para los animales? Miren el texto bíblico y me dicen, ¿cómo los bendijo Dios? Versículo 22. ¿Cómo los bendijo? Que se reproducieran. La reproducción. Que se fructificaran. Los animales están bendecidos. ¿Por quién? Dios. Por Dios. ¿Cuál es esa bendición? ¿En qué consiste esa bendición? ¿Cuál es esa bendición? ¿Cuál es? Multiplicarse. Multiplicarse. Ahora, ¿qué piensa hoy día el mundo y la sociedad de la multiplicación? No hablando de la propiedad aritmética ni nada de eso, sino la multiplicación en cuanto a los animales y podemos llevarlo a nuestro contexto también de los seres humanos. ¿Qué piensa? Que el mundo se está llenando y por eso es encontrado. Que estamos llenos, que estamos en un mundo sobrepoblado, pero recordemos qué es la multiplicación para Dios. ¿Qué es? Es una bendición y también va a ser un mandato para los animales. Hoy día, hace poco se promovió en nuestro país todo el tema del aborto. ¿Y el aborto va en contra de qué? De la multiplicación. ¿Y si va en contra de la multiplicación del ser humano, va en contra de qué? ¿Y por qué pasa eso? Porque ¿cómo vemos la multiplicación? ¿Como una bendición o como algo feo? Algo feo. Entonces, a muchas personas me dicen, ay, no vaya a tener otro hijo. ¿Usted por qué va a tener hijos? Y en este mundo como está, vean todo esto que pasa. ¿Por qué? Porque nos hemos llenado de ideas del mundo de que multiplicarnos está mal. De que multiplicarnos es una maldición. ¿Cómo vas a tener un hijo? Eso te daña la vida. ¿Cuántos de ustedes piensan tener hijos y casarse? ¿Lo han pensado? ¿Lo han contemplado? Solo uno, wow. Entonces no nos vamos a multiplicar mucho acá. Ustedes deben proyectarse a pensar de una manera bíblica. ¿Y cuál es la manera bíblica? Que miramos lo que Dios piensa y cómo Él piensa. Y si nosotros vamos al texto bíblico, ¿cómo piensa Dios? Dice el versículo 22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad. ¿Es una bendición multiplicarse? Sí. Claro, una bendición multiplicarse hablando de los animales, pero ese mismo mandato lo vamos a ver también con el hombre, simplemente les estoy ampliando un poquitico eso. Entonces, ¿cómo se reproducen los animales? Y noten que el texto bíblico hace mucho énfasis en versículo 24, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales según su especie. Y fue así. Según su género, según su especie, según su familia. Los animales se reproducen entre ellos y se multiplican según su especie. Los animales no se cruzan. Yo nunca andaba a ver un cat dog como salía un niño cuando yo era joven. Una serie de un animal que era mitad gato y mitad perro. Sí, nunca lo vi, hermano. Ya estoy viejo. Pero sí, muy nuevas especies. Antes, al contrario, hay pocos animales. Y hay animales que están en vía de extinción. Entonces, la evolución se basa sobre la casualidad y millones de años para producir y que vayan creciendo. Pero nosotros, ¿qué es lo que vemos? Vemos animales según su género, según su especie. Si tú tienes una gatica y queda embarazada, no vas a obtener gallinas. ¿Por qué? Porque Dios diseñó en su bendición que se multiplicaran según su género, según su especie. ¿Listos? Gracias, chicos, por su atención. Voy a